Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este último video vamos a hablar sobre las articulaciones de la mano. La realidad es que son varias las articulaciones que encontramos a nivel de la mano, pero son solamente los puntos claves los que hay que aprenderse de cada una y es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, en primer lugar tenemos las articulaciones carpianas, que son tres. Tenemos las que se dan entre los huesos de la primera fila, que se tratan de todas artrodias, la articulación pisipiramidal, que es una articulación del género condilia, y las articulaciones entre los huesos de la segunda fila, que también son todas artrodias. En segundo lugar, tenemos las articulaciones mediocarpianas, es decir, aquella articulación que se genera entre la primera y la segunda fila del carpo entre sí, que se trata de una articulación doble condilia. En tercer lugar, tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas. Por un lado tenemos la articulación entre el hueso trapecio con el primer metacarpiano, que se trata de un encaje recíproco, y por otro lado tenemos la articulación entre el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano con la segunda fila del carpo, que son todas artrodias. En cuarto lugar tenemos las articulaciones intermetacarpianas, que son todas artrodias. En quinto lugar tenemos las articulaciones metacarpofalángicas, donde se destacan la articulación entre el primer metacarpiano con la primera falange, que es una enartrosis, y después tenemos la de los siguientes cuatro metacarpianos con sus respectivas falanges, que son todas condilias. Y por último tenemos las articulaciones interfalángicas, que se tratan de articulaciones del género troclear. En realidad, acá cuando hablamos de articulaciones metacarpofalángicas entre segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, si bien anatómicamente son enartrosis, van a funcionar como condilias. Bien, vamos a empezar describiendo las articulaciones carpianas. En primer lugar, encontramos a las articulaciones que se generan entre los huesos de la primera fila del carpo entre sí. Tenemos por un lado la articulación que se forma entre el escafoides, semilunar y piramidal, que se trata de una articulación móvil del género artrodia, es decir, superficies planas que solo pueden realizar movimientos de deslizamiento. Sus medios de unión están representados por los ligamentos interóseos, ligamentos palmares y ligamentos dorsales. Por otro lado, tenemos la articulación entre el hueso pisiforme y el hueso piramidal, que también es una diartrosis, pero en este caso es del género condilio. Sus medios de unión están representados también por una cápsula articular y los ligamentos, que son un ligamento superior, un ligamento inferoexterno y un ligamento inferointerno. En segundo lugar, encontramos a las articulaciones que se generan entre los huesos de la segunda fila del carpo entre sí. Sus articulaciones son móviles del género artrodia, cuyos medios de unión están comprendidos por los ligamentos interóseos, los ligamentos palmares y los ligamentos dorsales. Por último, tenemos la articulación mediocarpiana que une ambas filas del carpo, y que sus superficies articulares son diferentes en su porción externa y en su porción interna. En la porción externa encontramos la cara inferior del escafoides, la cual se une con la cara superior del hueso trapecio y trapezoide. Mientras que en la porción interna encontramos a la cavidad glenoidea, que está formada por los huesos escafoides, semilunar y piramidal, que se va a unir a un cóndilo que está formado por los huesos grande y ganchoso. Se trata de una articulación móvil del género doble condilia, cuyos medios de unión son la cápsula articular y los ligamentos laterales, tanto interno como externo, los ligamentos palmares y los ligamentos dorsales. En cuanto a las articulaciones carpo-metacarpianas se destacan, en primer lugar, la articulación del pulgar, es decir, la unión entre el primer metacarpiano con el trapecio. Es una articulación móvil del género encaje recíproco que es capaz de realizar todos los movimientos excepto el de rotación. Los medios de unión más importantes son la cápsula y el ligamento posterointerno. Después, siguiendo con las articulaciones mediocarpianas, tenemos la unión entre el segundo metacarpiano con los huesos trapecio, trapezoide y hueso grande,
la unión entre el tercer metacarpiano con el hueso grande, la unión entre el cuarto metacarpiano con los huesos grande y ganchoso, y por último la unión entre el quinto metacarpiano con el hueso ganchoso. Se tratan todas de diartrosis del género Artrodia, cuyos medios de unión más importantes son los ligamentos interóseos, ligamentos palmares y ligamentos dorsales. En cuanto a las articulaciones intermetacarpianas, tenemos las articulaciones que se generan entre las caras laterales de las bases de los últimos 4 metacarpianos. Se tratan todas de diartrosis del género Artrodias, cuyo medio de unión más importante son la cápsula y los ligamentos interóseos, palmares y dorsales. Casi para terminar, vamos a describir las articulaciones metacarpofalángicas de los últimos 4 dedos. Estas articulaciones se encargan de unir la cabeza del metacarpiano con la cavidad glenoidea de la falange proximal de cada dedo. Anatómicamente son todas diartrosis del género Enartrosis que poseen una cápsula y ligamentos lateral, externo e interno y al ligamento transverso. La articulación metacarpofalángica del pulgar también es una diartrosis del tipo Enartrosis que posee una cápsula y ligamentos laterales, interno y externo, y en este caso el ligamento palmar. Ahora sí, por último y para terminar con este video, tenemos las articulaciones interfalángicas, que unen la cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal. Son todas articulaciones móviles del género troclear que permiten la flexoextensión de los dedos. Los medios de unión más importantes son el fibrocartílago glenoideo y los ligamentos laterales externos e internos. Bueno, para cerrar, si bien, como vieron, son un montón de articulaciones, lo más importante es que se sepan qué tipo de articulación es cada una, que eso está explicado bien en este primer cuadrito. Esperen que voy a volver, así les queda. Este cuadrito que tienen acá es clave que se sepan el nombre de cada articulación y de qué tipo de articulación, es decir, tipo y género, forman parte. Muchas gracias.